¿Alguna vez sentiste que diste todo y aún así no fuiste suficiente? Después de los 50, muchos hombres empiezan a sentir que su presencia ya no tiene el peso de antes, que su palabra no se escucha, que su entrega no se valora. Y poco a poco, como una sombra que se desvanece al final del día, se vuelven invisibles para quienes los rodean. Pero déjame decirte algo con absoluta claridad: tú no viniste a esta vida para ser una opción. Viniste a dejar huella. Viniste a ser un lujo. Porque tu experiencia, tus cicatrices, tu mirada firme y silenciosa, valen más que 1000 promesas vacías. Hoy, en este video, no vengo a venderte fórmulas mágicas. Vengo a recordarte lo que ya llevas dentro. Vamos a recorrer juntos 9 claves que nacen de la filosofía estoica, pero también de los caminos recorridos por hombres reales como tú. Hombres que aprendieron que el respeto no se mendiga, se proyecta. Que el valor no se exige, se demuestra. Aquí no importa si te equivocaste antes, si perdiste tiempo, si te apagaste por amor o por miedo. Importa que estás aquí y que estás listo para volver a tomar el control. Antes de continuar, quiero que me escribas en los comentarios: ya no soy una opción, soy un lujo. Quiero saber quién de ustedes está listo para dejar atrás la culpa, el silencio y la resignación. Y si alguna vez te sentiste olvidado, no valorado, te pido que te suscribas, le des like a este video y lo compartas. Porque este mensaje puede cambiar no solo tu vida, sino también la de otro hombre que aún no sabe cuánto vale. Vamos a empezar. Parte 1. El valor del tiempo después de los 50. Hay un momento, silencioso pero contundente, en el que un hombre se da cuenta de que ha vivido más de lo que le queda por vivir. No es una sensación triste, pero sí profundamente reveladora. Y cuando llega ese momento, la pregunta que nace no es ¿cuánto tiempo tengo?, sino ¿qué haré con el tiempo que aún me queda? Después de los 50, el tiempo deja de ser una promesa lejana. Se vuelve real, escaso y profundamente valioso. Sin embargo, muchos hombres, quizás tú también, siguen regalándolo como si fuera eterno. Dicen sí cuando quieren decir no. Se prestan a compromisos vacíos. Se dejan arrastrar por las agendas de los demás, por la culpa, por la costumbre, por no incomodar. Y así, lo más valioso que poseen, su tiempo, su atención, su energía, se va desangrando en 1000 fragmentos pequeños, sin dejar huella, sin construir legado. Te contaré una historia. Conocí a un hombre llamado Jorge. Tenía 62 años. Había trabajado toda su vida como maestro de carpintería. Un hombre noble, generoso, siempre dispuesto. Cada vez que alguien necesitaba ayuda, él estaba ahí, arreglaba sillas, construía muebles, cuidaba nietos, prestaba dinero. No sabía decir no. Pero cuando enfermó, cuando verdaderamente necesitó compañía, pocos aparecieron. La mayoría ni siquiera contestó sus llamadas. Y ahí comprendió algo que lo quebró por dentro. Había pasado su vida entera siendo útil para otros, pero había olvidado ser valioso para sí mismo. Ese día decidió hacer algo que jamás había hecho: se puso en primer lugar. Comenzó a decir no, con respeto pero con firmeza. Reservó las mañanas para caminar, leer, escuchar música. Dejó de contestar mensajes que no llevaban amor ni propósito. Y, por primera vez en décadas, sintió paz. No la paz de quien agrada a todos, sino la paz de quien se honra a sí mismo. ¿Y tú? ¿Hace cuánto no te regalas un día solo para ti? ¿Hace cuánto no miras el reloj y dices, esto es mío, y nadie lo toca? Marco Aurelio, emperador romano y filósofo estoico, escribió, el tiempo es como un río,
no puedes tocar 2 veces la misma agua, porque la corriente que pasó no volverá. Y sin embargo, nos comportamos como si el río fuera circular, como si lo perdido regresara, como si el tiempo regalado hoy pudiera recuperarse mañana. Pero no es así. Cada minuto que entregas a quien no lo merece es un minuto que le robas a tus sueños, a tu salud, a tu descanso. Cada sí que das por miedo a incomodar es un no que le das a tu dignidad. Los hombres sabios después de los 50 no miden el tiempo en horas, lo miden en presencia real, en momentos significativos, en silencios que nutren, en decisiones conscientes. Tú no estás en esta etapa de la vida para correr tras lo que no suma, ni para perderte en compromisos inútiles. Estás para cuidar lo esencial, y lo esencial empieza por ti. El estoicismo nos enseña algo poderoso: lo único que realmente posees es tu tiempo y tu actitud hacia lo que ocurre. No puedes controlar si alguien te valora, si alguien te busca, si alguien reconoce tu esfuerzo. Pero sí puedes controlar cómo usas cada minuto de tu existencia. Y aquí va una verdad que no te dirán muchos: no es egoísta reservar tiempo para ti. Es sabio. Un hombre que se respeta protege su tiempo como un bien sagrado. No se lo presta a quien no lo merece. No se deja manipular por la urgencia ajena. No explica demasiado. Dice: hoy no puedo, tengo algo más importante, yo. Y ese hombre, ese que se elige, empieza a ser visto de otro modo. Ya no es el disponible siempre, ya no es el seguro dice que sí. Se convierte en alguien que inspira respeto, que genera presencia, que se vuelve escaso y, por eso mismo, valioso. Porque el verdadero lujo no está en tener más cosas, sino en tener dominio sobre tu tiempo. Piensa en esto: ¿tendrías un reloj de oro y lo dejarías tirado en el suelo? ¿Prestarías un traje hecho a medida a cualquiera que lo pida? Entonces, ¿por qué regalas lo único que no puedes recuperar, tu tiempo? A partir de hoy, propongo que hagas un acto pequeño pero radical. Antes de decir sí a algo o a alguien, pregúntate si ese compromiso te acerca o te aleja de tu paz. Si la respuesta es me aleja, entonces di no. Sin culpa. Sin explicaciones largas. Con la serenidad del hombre que sabe lo que vale. Hazlo por ti. Hazlo por el hombre que fuiste, por el hombre que aún puedes llegar a ser. Y hazlo por aquellos que te aman de verdad, porque cuando tú te eliges, también les enseñas a ellos a valorarte como mereces. Ahora, respira profundo. Haz una pausa. Y pregúntate: ¿cuánto de mi vida he regalado por miedo a incomodar? En la siguiente parte hablaremos de algo igual de poderoso, como poner límites sin herir y sin traicionarte a ti mismo. Prepárate, porque lo que viene puede cambiar la forma en que te relacionas con todo tu entorno y contigo mismo. Parte 2. El arte de poner límites con dignidad. Muchos hombres, al llegar a cierta edad, descubren que el problema no fue haber dado demasiado, sino haber dado sin límites. Porque dar sin medida no siempre es generosidad. A veces, es miedo. Miedo a ser rechazado, miedo a parecer egoísta, miedo a perder el afecto de los otros. Y con ese miedo, van cediendo terreno, hasta que un día se despiertan sintiendo que ya no queda nada para ellos. ¿Te ha pasado? ¿Has sentido que todos acuden a ti cuando necesitan algo, pero desaparecen cuando tú necesitas un gesto, una palabra, una mano? Si la respuesta es sí, entonces esta parte es para ti. Déjame contarte la historia de Ernesto. Ernesto tiene 61 años. Es padre de 3 hijos adultos. Trabajó toda su vida para darles lo mejor. Siempre estuvo disponible. Si uno llamaba a medianoche, él salía. Si necesitaban dinero, él lo conseguía.
Si alguien lo hería, él perdonaba. Siempre. Pero un día, una pequeña discusión familiar terminó en algo inesperado. Sus hijos dejaron de llamarlo por semanas. No hubo explicación. Solo silencio. Fue entonces cuando Ernesto, por primera vez, no fue detrás. No pidió perdón por algo que no hizo. No se justificó. No suplicó afecto. En vez de eso, se miró al espejo y se preguntó, ¿dónde me perdí? Y la respuesta fue clara, se perdió el día que dejó de poner límites. Aquel episodio lo cambió todo. Ernesto empezó a elegir sus batallas. Ya no contestaba cada llamada al instante. Ya no prestaba dinero sin pensar. Ya no estaba en cada reunión familiar si no se sentía valorado. Y aunque al principio hubo incomodidad, con el tiempo ocurrió algo inesperado, sus hijos empezaron a buscarlo con más respeto. ¿Por qué? Porque cuando tú te respetas, educas a los demás sobre cómo deben tratarte. Eso es exactamente lo que enseña el estoicismo. Séneca escribió, no es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho. Y parte de ese desperdicio ocurre cuando no sabemos decir no. Porque decir no, cuando es necesario, no es rechazo, es claridad. Un hombre de más de 50 años no está para complacer a todo el mundo. Está para honrarse. Para vivir con integridad. Para elegir la calidad por encima de la cantidad, incluso en relaciones. Poner límites no significa levantar muros. Significa trazar fronteras sanas, donde el respeto se cultiva y el abuso no entra. Pero hay una trampa, la culpa. Muchos hombres crecieron con la idea de que decir no es ser malo. Que poner límites es falta de amor. Que negarse es alejarse. Y no puede haber mentira más grande. Escucha bien, el amor verdadero se sostiene en la libertad, no en la obligación. Si tienes que decir siempre que sí para que alguien te quiera, entonces no te quiere, te usa. Poner límites es un acto de amor propio y también de amor hacia el otro. Porque cuando eres claro, permites relaciones más sinceras, más reales. Ahora bien, no siempre es fácil. Al principio, cuando empieces a decir no, algunos se enojarán. Te llamarán egoísta. Intentarán hacerte sentir culpable. Pero esa reacción no es prueba de que estés haciendo mal las cosas, sino de que antes permitías demasiado. Y aquí va una verdad profunda: quien realmente te ama, respetará tus límites. Quien solo te necesita, se molestará. Así de simple. El límite no es castigo. Es claridad. Y la claridad es respeto. ¿Quieres otro ejemplo? Recuerdo a Raúl, un amigo mío de 58 años. Divorciado, con una pareja nueva. Al principio, su nueva relación se basaba en el resolviendo todo, problemas económicos, emocionales, familiares. Hasta que un día se dio cuenta de que no tenía pareja, tenía una carga. Entonces decidió hablar. Puso un alto. Le dijo, estoy para acompañarte, no para cargar contigo. Ella se enojó. Se alejó. Lo culpó. Pero Raúl no cedió. ¿Sabes qué ocurrió meses después? Ella volvió. Más madura. Más consciente. Porque el que pone límites enseña a los demás a crecer. Poner límites es una forma de decir, me valoro. No me malgasto. No me vendo barato. Un hombre que se conoce sabe cuánto puede dar y cuándo debe retirarse. Y en este punto de la vida, eso no es solo necesario. Es vital. Porque el tiempo que te queda no es para gastarlo en personas que no saben cuidarlo.
La energía que aún tienes no es para sostener lo que no se sostiene solo. Y el corazón que todavía late en tu pecho no está para entregarse sin reciprocidad. Haz una pausa ahora. Respira. Piensa en las últimas 3 veces que dijiste sí cuando querías decir no. ¿Qué te costó cada uno de esos sí? ¿Tu paz? ¿Tu descanso? ¿Tu integridad? Es hora de recuperar el terreno perdido. A partir de hoy, cuando algo te incomode, cuando una petición te desgaste, cuando sientas que te piden más de lo que debes dar, di con calma y firmeza, lo siento, pero esta vez no puedo. Y no expliques demasiado. No te justifiques. Tu tiempo y tu paz no necesitan ser defendidos ante quien no los respeta. Recuerda, los límites no alejan a quienes te aman. Alejan a quienes te consumen. Y tú ya no estás para que te consuman. Estás para vivir con presencia, con orgullo, con serenidad. En la próxima parte vamos a descubrir algo silencioso pero poderoso, como el silencio y la coherencia pueden hacer que otros te admiren, sin que digas una sola palabra. Prepárate. Porque el que domina el silencio, domina el respeto. Parte 3. La fuerza del silencio y la coherencia. Después de cierta edad, uno aprende que no todo necesita ser dicho. Y que, muchas veces, lo más sabio no es responder, sino observar. No es justificarse, sino mantenerse firme. No es gritar, sino actuar. Porque los hombres verdaderamente respetados no son aquellos que más hablan, sino los que más coherencia demuestran. Pero vayamos despacio. En un mundo donde todos buscan tener la última palabra, defender su punto, imponer su opinión, el silencio se ha vuelto un acto revolucionario. No el silencio del miedo ni del sometimiento, sino el silencio que nace de la seguridad, de la madurez, de quien no necesita convencer a nadie para saber quién es. Imagina esto, una roca en medio del mar. El mar ruge, golpea, cambia de humor. La roca no responde, no discute, no se mueve, permanece, firme, sólida, tranquila. Así es el hombre que ha aprendido a usar el silencio como fuerza. Yo conocí a uno. Don Tomás era un capataz de 67 años. No hablaba mucho. Sus trabajadores al principio pensaban que era frío, distante. Pero bastaron unas semanas para darse cuenta de que cada palabra suya tenía peso. No prometía. Actuaba. No explicaba. Hacía. No se defendía. Demostraba. Y por eso lo respetaban todos. Porque mientras otros gritaban órdenes, él caminaba entre ellos y con una sola mirada bastaba. Su presencia era autoridad sin necesidad de voz. Y su coherencia era ejemplo. ¿Y tú? ¿Tus acciones confirman lo que dices o contradicen lo que predicas? Porque aquí está la clave, no basta con hablar de valores, hay que vivirlos. No sirve decir que eres honesto si cedes ante la conveniencia. No sirve decir que te valoras si te rebajas por miedo a estar solo. No sirve hablar de respeto si tú mismo no te respetas en tus actos. El estoicismo nos recuerda constantemente que lo que cuenta no es lo que decimos, sino lo que hacemos con lo que decimos. Epicteto lo expresó con claridad: no te jactes de tus principios. Vívelos. Hay algo profundamente poderoso en el hombre que no necesita justificarse. Ese hombre que escucha, asiente si es necesario, pero no entra en discusiones vacías. Ese hombre que, si se equivoca, lo reconoce sin dramatismo. Que si promete, cumple. Que si calla, no es porque no sabe qué decir,
sino porque no necesita decirlo. ¿Sabes cuál es uno de los errores más comunes de los hombres buenos? Creer que tienen que explicarse todo el tiempo, justificar cada decisión, aclarar cada gesto, defender cada límite. Pero eso, con los años, cansa y te vacía. Porque explicar demasiado es, a veces, una forma de pedir permiso para ser tú. Y tú, a estas alturas de la vida, ya no necesitas pedir permiso a nadie. Si una persona no entiende tu silencio, no entenderá tus palabras. Si alguien necesita que justifiques cada límite, es que no respeta tus fronteras. Y aquí va una clave poderosa: la coherencia es el idioma de los hombres libres. El silencio, su escudo. Y la acción, su firma. Piensa en los hombres que más respetaste en tu vida. ¿Fueron los que más hablaban, o los que, cuando hablaban, lo hacían con verdad? ¿Fueron los que reaccionaban con gritos, o los que sabían esperar, mirar, actuar con certeza? La coherencia es un acto íntimo. Es cuando haces lo que dijiste que harías, incluso cuando nadie te ve. Es cuando decides no responder un ataque, no por debilidad, sino porque ya no vives para probarle nada a nadie. Es cuando tu palabra es tan firme que no necesita repetirse. Déjame dejarte una metáfora: una espada bien forjada no necesita brillar todo el tiempo. Solo se muestra cuando es necesario. Y cuando se muestra, impone respeto. Así debe ser tu palabra. Así debe ser tu silencio. Así debe ser tu presencia. Haz una pausa ahora. Cierra los ojos si quieres. Pregúntate: ¿estoy actuando en coherencia con lo que digo que soy? ¿O aún vivo explicando y justificándome por miedo a no ser aceptado? Si hay contradicción, no te culpes. Aún estás a tiempo. Lo importante es empezar a alinear palabra con acción, decisión con consecuencia, límite con valor. Y cuando lo hagas, ocurrirá algo hermoso: tu silencio se volverá presencia. Tu coherencia, magnetismo. Tu forma de estar, una declaración. Ya no necesitarás gritar para ser escuchado. Ya no mendigarás atención. Ya no discutirás con quien no quiere entender. Porque el hombre que camina con coherencia, hace ruido sin hacer ruido. Y eso, en un mundo de apariencias y palabras vacías, es lujo puro. En la próxima parte hablaremos de una verdad incómoda pero necesaria, porque nunca debes regalar tu presencia donde no te valoran. Prepárate para mirar tus relaciones con nuevos ojos. Parte 4. No te regales donde no te valoran. Hay un cansancio que no se cura con dormir. Es el cansancio de darlo todo donde nadie lo aprecia. Muchos hombres llegan a esta etapa de la vida con una sensación amarga: haber estado disponibles para todos, menos para sí mismos. Haber sostenido relaciones, familias, amistades, donde su esfuerzo fue tomado como algo obvio, esperado, y no como lo que realmente es, un regalo. ¿Te has sentido así? ¿Has sentido que tu presencia, tus palabras, tu esfuerzo, se volvieron invisibles? Entonces escucha con atención, porque lo que viene no busca lastimar, sino despertar. Hay una realidad que duele, pero libera: nadie te va a valorar más de lo que tú te valores. Y cuando tú te entregas sin condiciones a quienes no lo merecen, no estás demostrando amor, estás enseñando que no tienes precio. Quiero contarte una historia. Carlos tenía 64 años. Había estado en una relación de más de una década con una mujer a la que amaba profundamente. Hizo todo por ella: viajes, regalos, compañía, apoyo emocional, incluso soportar desplantes y silencios hirientes. Nunca se quejaba.
Pensaba que con paciencia ella algún día entendería cuánto valía él. Ese algún día nunca llegó. Un día cualquiera, ella simplemente se fue. Dijo que necesitaba algo más. Y Carlos, con el corazón en la mano, se quedó preguntándose, ¿en qué fallé? La respuesta fue dura pero necesaria, falló en regalarse por completo, sin pedir nunca reciprocidad. El amor sin equilibrio no es amor, es sacrificio. Y un sacrificio que nadie pidió, nadie agradece. El estoicismo enseña algo esencial: no pongas tu felicidad en manos de lo que no controlas. ¿Y sabes que no puedes controlar? Lo que el otro siente, lo que el otro valora, lo que el otro está dispuesto a dar. Pero sí puedes controlar dónde decides quedarte, qué estás dispuesto a tolerar y qué versión de ti alimentas cada día. Carlos, después de meses de silencio y dolor, hizo algo que jamás había hecho: se eligió a sí mismo. Cortó toda comunicación. No por rencor, sino por dignidad. Empezó terapia. Volvió a tocar el saxofón que tenía abandonado. Viajó solo. Y poco a poco, descubrió algo que había olvidado: él no era un hombre para ser tolerado. Era un hombre para ser celebrado. Y tú también. No estás para convencer a nadie de que eres digno de amor. No estás para rogar atención. No estás para quedarte donde siempre tienes que dar explicaciones por ser como eres. Estás para ser libre. Estás para ser auténtico. Estás para estar donde eres bienvenido, no donde eres apenas aceptado. Hazte esta pregunta: ¿estoy en relaciones donde tengo que esforzarme constantemente para que me noten? Si la respuesta es sí, entonces quizás ha llegado el momento de irte con amor, por amor propio. Porque si te quedas donde no hay reciprocidad, no estás siendo leal. Estás siendo cómplice de tu propia desvalorización. Y aquí no hablamos solo de pareja. Hablamos de amigos, de hijos adultos, de compañeros de trabajo. Hablamos de todos aquellos lugares donde tu entrega se volvió paisaje y ya nadie la mira. Marco Aurelio escribió: el hombre se degrada a sí mismo cuando se convierte en esclavo de lo que no lo respeta. Tú no eres una sombra que espera. No eres un adorno que se tolera. No eres un por si acaso. Eres un hombre con historia, con cicatrices, con aprendizajes. Y eso vale mucho. No dejes que tu valor lo determine el silencio de otros. No dejes que tus días se llenen de ausencias disfrazadas de compañía. El mundo ya es bastante duro como para que encima tengas que mendigar atención en tus propios vínculos. Y si te preguntas, ¿pero qué pasará si me alejo? ¿Si dejo de estar ahí para todos? La respuesta es simple: pasará que te volverás escaso. Y lo escaso se vuelve valioso. No desde la manipulación, desde el respeto. Porque cuando tú te valoras, cuando empiezas a no estar donde no te cuidan, las personas correctas lo notan. Y llegan. Y si no llegan, al menos, tú estarás en paz. Haz esta reflexión: ¿cuántas veces te quedaste en una conversación donde te sentiste ignorado? ¿Cuántas veces llamaste, ayudaste, ofreciste, sin recibir ni un gracias? ¿Y por qué lo sigues haciendo? ¿Por lealtad? ¿Por miedo? ¿Por costumbre? La respuesta no importa tanto como la decisión que tomes después de responderla. Hoy quiero invitarte a algo radical: haz una lista mental de las personas a las que entregas tu energía. Y pregúntate con honestidad brutal: ¿me valoran o me usan? Donde no hay reciprocidad, hay desgaste. Donde no hay aprecio, hay abuso disfrazado de afecto. Y donde no hay mirada, tu alma empieza a apagarse.
Pero tú no naciste para apagarte. Naciste para brillar con la luz que dan los años vividos, las batallas superadas, los silencios que formaron carácter. No te regales más. Que te ganen. Y si no quieren ganarte, déjalos ir. No con rencor. Con gratitud. Porque te enseñaron exactamente dónde ya no debes quedarte. En la siguiente parte hablaremos de algo que cambia toda tu visión de ti mismo, cómo invertir en ti puede renacer tu valor después de los 50. Prepárate para reencontrarte con el hombre que dejaste atrás y que está esperando volver a ser elegido. Parte 5. Invertir en uno mismo, el renacer de los 50 más. A muchos hombres les enseñaron a vivir para los demás, para la familia, para el trabajo, para los hijos, para cumplir. Y un día, cuando esos otros ya no están o ya no necesitan, ese hombre se queda frente al espejo y no se reconoce. Se pregunta, ¿dónde quedé yo? ¿En qué momento dejé de ser prioridad? Si estás sintiendo esto, no estás solo. Pero tampoco estás acabado. Estás en el momento perfecto para renacer. Porque hay algo que nunca es tarde para hacer, invertir en ti mismo. Y no estamos hablando de gastar dinero. Estamos hablando de algo mucho más profundo, de volver a construirte desde adentro. Quiero contarte la historia de Ramón. A los 57 años, después de más de 30 en el mismo empleo, fue despedido. Sus hijos ya vivían lejos. Su esposa, a pesar de seguir a su lado, ya no compartía momentos con él. Ramón se sentía invisible. Hasta que un día, caminando por su barrio, escuchó a alguien tocar guitarra en una plaza. Se quedó una hora ahí, sin decir palabra. Al volver a casa, abrió un viejo baúl donde tenía guardada una guitarra que no tocaba desde los 20. Ese día no la afinó. No sabía cómo. Solo la miró. La acarició. Y se dijo, voy a volver a mí. Semanas después, ya tomaba clases. Luego se animó a tocar en reuniones pequeñas. Aprendió nuevas canciones. Volvió a sonreír. Y, lo más importante, se volvió a elegir. Ramón no se hizo famoso, pero se reconstruyó. Porque invertir en ti mismo no es vanidad, es responsabilidad. Marco Aurelio lo dijo con claridad, el hombre que no se mejora a sí mismo diariamente, se hace esclavo de sus pasiones y del caos externo. Entonces, ¿qué significa invertir en ti después de los 50? Significa hacerte preguntas como, ¿qué me gusta, pero he dejado de lado? ¿Qué me da paz, y lo estoy postergando? ¿Qué partes de mí he ignorado por estar siempre para otros? Significa cuidar tu cuerpo con respeto, no con exigencia estética, sino con amor funcional. Significa leer, aprender, moverte, respirar más profundo. Significa elegir con quién hablas, qué escuchas, qué consumes. Significa entender que tu mente, tu alma y tu cuerpo son tu hogar y merecen mantenimiento. No importa si nunca fuiste al gimnasio. No importa si no terminaste la escuela. No importa si crees que ya no es momento. ¿Sabes cuál es el verdadero error? Creer que ya es tarde. Tarde para empezar un nuevo hobby. Tarde para perdonarte. Tarde para sanar. Tarde para amarte. Y aquí va una frase que quiero que recuerdes cada día: no te mueres cuando envejeces. Te mueres cuando dejas de cuidarte. Cuando dejas de soñar. Cuando ya no haces nada solo para ti. Cuando cada día se vuelve una copia del anterior y tu nombre ya no tiene eco en tu interior. Pero puedes revertirlo. Puedes empezar pequeño, lee un capítulo por día de ese libro que postergas.
Sal a caminar sin celular. Llama a ese amigo que te nutre. Dile no a ese compromiso que no quieres. Haz silencio para escucharte. Porque invertir en ti no es cambiar de vida. Es volver a habitarla. Con presencia. Con calma. Con intención. Y aquí entra algo profundo del estoicismo, el autodominio. El hombre que invierte en sí mismo, poco a poco, deja de depender de lo externo para sentirse bien. Ya no necesita aprobación, ni validación, ni distracción constante. Encuentra su paz en el hecho de ser el mismo y estar bien con eso. ¿Te imaginas poder decir, no necesito que me entiendan, me entiendo? No necesito que me valoren, me valoro. No necesito que me llenen, me basto. Eso no es orgullo. Eso es libertad. Y esa libertad solo se logra cuando haces de ti tu prioridad. Haz una pausa ahora. Cierra los ojos. Pregúntate, ¿hace cuánto no haces algo solo para ti, sin culpa? ¿Hace cuánto no te eliges antes que a otros? Si tu respuesta es demasiado, entonces llegó el momento de cambiar la ecuación. Hoy es el primer día de tu renacer. No para volver a ser joven, sino para ser nuevo, más sabio, más dueño de ti, más tú. Y si lo haces, notarás algo curioso, los demás también empezarán a verte diferente. Porque cuando inviertes en ti, emites una energía que no se compra, la de alguien que se respeta. En la próxima parte, vamos a hablar de algo aún más profundo, cómo recuperar tu autenticidad sin pedir permiso y convertirte en un hombre que se distingue por ser el mismo. Lo que viene, te va a sacudir el alma. Prepárate. Parte 6. Autenticidad y respeto propio. Vivimos en una sociedad que nos empuja a encajar. Desde pequeños, nos enseñan a ser como se espera, a decir lo correcto, a actuar de cierto modo para agradar, para no molestar, para ser aceptados. Y así, poco a poco, muchos hombres van apagando su autenticidad para sobrevivir en entornos que no valoran lo diferente. Pero llega un momento, y suele ser después de los 50, donde ese disfraz empieza a pesar. Donde ya no queremos fingir. Donde el alma pide aire. Y donde lo único que de verdad importa es ser quien uno es, sin pedir perdón por ello. Ese momento es libertad. Porque ser auténtico no es hacer lo que quieras sin pensar. Es tener el coraje de ser tú incluso cuando eso incomoda a otros. Déjame contarte la historia de Mateo. Mateo cumplió 60 años en silencio. No quiso fiesta. No quiso visitas. Solo quiso sentarse frente al mar y pensar. Durante años, había vivido intentando ser el hombre ideal, buen padre, buen esposo, buen amigo, buen profesional. Siempre correcto. Siempre disponible. Siempre impecable. Pero en ese mar, se dio cuenta de algo brutal, había cumplido con todos, menos consigo mismo. Porque él amaba pintar. Amaba caminar descalzo. Le gustaba el silencio, la música instrumental, las mañanas sin prisa. Y hacía años, que no se permitía ser así. Ese día tomó una decisión, empezar a vivir como realmente era. Empezó a decir lo que pensaba, con respeto. A vestir como le gustaba. A rechazar invitaciones que no le interesaban. A rodearse solo de quien lo aceptaba sin tener que actuar. ¿Y sabes qué ocurrió? Perdió a algunas personas. Pero ganó paz. Marco Aurelio escribió, la mejor forma de vivir es siendo fiel a tu naturaleza, no a las expectativas de los demás. Tú no estás aquí para cumplir las ideas que otros tienen de ti.
Estás aquí para honrar tu esencia. Y cuando lo haces, ocurre algo poderoso, tu autenticidad se convierte en tu escudo. Y tu respeto propio, en tu bandera. Porque el que se respeta, no mendiga afecto. No pide permiso para ser quien es. No vive con miedo a no gustar. Y sí, a veces tu autenticidad incomodará. Habrá quienes no te entiendan. Quienes digan que has cambiado. Quienes se alejen. Pero escucha bien, quien se aleja porque dejaste de fingir, nunca te amó de verdad. Solo amaban la versión domesticada de ti. Y tú ya no estás en esta etapa para ser domesticado. Estás para caminar con la frente en alto. Para decir, así soy. Y así me abrazo. El respeto propio empieza cuando dejas de traicionarte. Cuando ya no aceptas bromas que te humillan porque son amigos. Cuando dejas de callar para evitar conflictos y hablas con verdad. Cuando miras al espejo y no ves un personaje, sino a ti. Autenticidad no es rebeldía. Es coherencia. Y el hombre auténtico se convierte en un faro. Inspira sin decir nada. Atrae sin buscar. Resuena con otros que también están cansados de fingir. El estoicismo no te dice sé perfecto. Te dice, sé tú mismo, pero fortalécete. No cambies para agradar. Cambia para crecer. Pero que ese cambio nazca de adentro, no de la presión de afuera. Haz una pausa ahora. Pregúntate, ¿quién soy cuando nadie me ve? ¿Ese hombre es el mismo que muestro al mundo? Si la respuesta es no, no te castigues. Te enseñaron a sobrevivir así. Pero ahora sabes más. Has vivido más. Has caído, amado, perdido, ganado. Y eso te autoriza a vivir desde la verdad. No desde la apariencia. No desde la estrategia. Desde la esencia. Y aquí va una promesa: cuando te atreves a ser tú, el universo te responde con personas, momentos y caminos que se alinean con tu verdad. Y lo que se alinea, no pesa. No agota. No duele. Porque fluye. Porque nutre. Porque honra. Así que hoy, con la experiencia que ya tienes, con los silencios que te moldearon y las batallas que te hicieron fuerte, decide, no seré más un reflejo de lo que otros quieren. Seré la versión más honesta de mí mismo. Y cuando eso pase, verás que ya no necesitas gritar para que te escuchen. Ni demostrar para que te vean. Ni rogar para que te amen. Porque quien es auténtico, es inolvidable. En la siguiente parte vamos a tocar algo profundo y muchas veces doloroso: aprender a dejar ir sin perderte a ti mismo. Soltar para sanar. Soltar para crecer. Soltar para empezar de nuevo. Nos vemos en el próximo paso. Prepárate. Parte 7. Soltar para ser libre, el poder de dejar ir después de los 50. Hay cargas que no se ven, pero se sienten. Relaciones que pesan, recuerdos que hieren, lealtades que asfixian. Y muchos hombres las llevan encima como si fueran una cruz necesaria. Pero no lo son. Llevar el pasado a cuestas no es un acto de amor, es una forma lenta de olvidar quién eres. Y llega un momento, sobre todo después de los 50, donde el alma ya no resiste más equipaje innecesario. Donde ya no se trata de cuánto has aguantado, sino de que estás dispuesto a soltar para por fin respirar. Porque sí, hay que aprender a dejar ir. No solo personas. También ideas. Expectativas. Rencores. Versiones viejas de ti mismo que ya no tienen sentido. Te contaré la historia de Julián. A sus 63 años, después de haber sido traicionado por una mujer que amó profundamente,
Julián vivía solo. Pero no estaba en paz. No por la soledad, sino porque aún se aferraba a una pregunta sin respuesta: ¿por qué me hizo eso? Durante años cargó con ese interrogante. Le dio vueltas. Lo conversó con amigos. Lo llevó a terapia. Pero un día, caminando por un parque, escuchó a un hombre mayor decir una frase que le cambió la vida: a veces no hay respuesta. Y eso también está bien. Esa noche, Julián lloró. Pero no de tristeza. Lloró porque soltó. Porque por primera vez entendió que seguir preguntándose era una forma de mantenerse atado al dolor. Y cuando soltó, respiró. Y al respirar, volvió a vivir. El estoicismo es claro: no te ates a lo que no puedes controlar. Libérate de lo que no depende de ti. Porque mientras sigas buscando explicaciones para lo que no tiene lógica, mientras sigas persiguiendo a quien no quiere quedarse, mientras sigas exigiendo cierre donde solo haya ausencia, seguirás esclavo de una historia que ya terminó. Soltar no es perder. Es elegir no seguir perdiéndote a ti mismo por algo que ya no suma. Y aquí hay una verdad fuerte: no todo lo que duele debe ser reparado. Algunas cosas deben ser soltadas, sin odio, sin rabia, con gratitud. Porque gracias a eso que dolió, hoy estás aquí. Más sabio, más claro, más despierto. El verdadero acto de poder no es aguantar. Es saber cuándo decir basta. Es mirar atrás, agradecer y seguir. Y soltar no siempre significa olvidar. A veces, es recordar sin dolor. Es decir: esto me marcó. Me cambió. Pero ya no mi afán. Hay relaciones que ya dieron lo que tenían que dar. Amistades que ya cumplieron su ciclo. Personas que ya no encajan en el hombre que eres hoy. Y aferrarte a ellas es como usar ropa que ya no te queda, te incomoda, te impide moverte y hasta puede hacerte daño. Entonces, suelta. Suelta con respeto. Suelta con amor. Suelta con esa dignidad silenciosa que tienen los hombres que ya no necesitan ganar, solo estar en paz. Haz esta pausa ahora. Mira dentro de ti. ¿Qué estás sosteniendo que ya te está desgastando? ¿A quién estás esperando, aunque sabes que ya no volverá? ¿Qué estás intentando arreglar, cuando en el fondo sabes que ya se rompió? Es hora. Hora de honrar tu historia y soltar lo que ya no va contigo. Hora de confiar en que lo que viene solo podrá entrar cuando tú liberes espacio. Hora de dejar de sobrevivir en el pasado para empezar a vivir el presente con plenitud. Marco Aurelio escribió: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Y mientras sigas alimentando pensamientos que te atan a lo que fue, estarás cerrando la puerta a lo que podría ser. Dejar ir también es un acto de amor propio. Porque cuando sueltas lo que no va, lo que sí va, se acerca. Y lo mejor de todo, empiezas a encontrarte contigo mismo. Con ese hombre que aún sueña. Que aún puede reír. Que aún puede amar. Pero esta vez, desde la libertad. No desde el apego. No desde el miedo. No desde la necesidad. Haz un ejercicio ahora. Cierra los ojos. Imagina que llevas una mochila. Dentro hay nombres, recuerdos, promesas rotas, frases no dichas, cosas no resueltas. Y una a una, empieza a sacarlas. Y cuando termines, deja caer la mochila. Siente el alivio. Siente el espacio. Siente la ligereza. Y en la última parte de este viaje, vamos a cerrar este círculo con una reflexión poderosa: cómo ser un lujo para los demás empieza, inevitablemente,
por serlo para ti mismo. No te lo pierdas. Conclusión: eres un lujo, si te lo crees primero tú. Después de todo este recorrido, hay una verdad que brilla con más fuerza que nunca: nadie te verá como un hombre valioso, si tú mismo no te das ese lugar primero. No se trata de aparentar, ni de vivir desde el ego. Se trata de reconocer lo que has vivido, lo que has superado y lo que eres hoy. Un hombre que ha amado, que ha perdido, que ha aprendido. Un hombre que ya no está para fingir ni para mendigar. Un hombre que ha decidido ser un lujo, no porque los demás se lo digan, sino porque él sabe lo que vale. Ser un lujo no es ser inalcanzable, es ser auténtico. Es cuidar tu tiempo, tus emociones y tu energía como el tesoro que son. Es hablar con claridad, poner límites con dignidad, estar en silencio cuando es sabio y actuar con coherencia. Es dejar ir lo que no suma y cultivar lo que te nutre. Es invertir en ti cada día. Y si tú lo haces, te prometo algo: la vida, las personas correctas y hasta el destino empezarán a responder. Porque un hombre que se honra, ilumina. Y esa luz no se apaga. Se comparte. Si este video resonó contigo, te invito a dejar un comentario con estas palabras: hoy empiezo por mí. Quiero leerte, saber que estás listo. Y si aún no lo has hecho, suscríbete, dale like y comparte este mensaje con otro hombre que lo necesite. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, no estás aquí para conformarte con migajas. Estás para vivir con fuerza, presencia y propósito. Porque tú, hermano, eres un lujo.